Buenas, mi nombre es John Arango, estudiante de segundo semestre de Ingeniería, y hoy les vamos a hablar sobre nuestra última visita a la sede principal de la Universidad de La Guajira, ubicada en Riohacha. Los integrantes del grupo son Ayman Segovia, Luis Ariza, Andy Parodi, Carlos Charris, José Perea y Samir Cartagena. Buenas tardes, compañeros. Hoy les vamos a hablar sobre la ley de Hooke. Es un principio fundamental en la física que describe el comportamiento elástico de los materiales. Esta ley establece que la fuerza necesaria para comprimir o estirar un material elástico es directamente proporcional a la deformación producida, siempre y cuando no supere el límite elástico del material. Matemáticamente se expresa como F, fuerza, igual a menos K por delta X, donde F es la fuerza aplicada, K es la constante elástica del material y delta X es la deformación resultante. En resumen, la ley de Hooke se utiliza para analizar el comportamiento de los materiales elásticos como resortes cuando se aplican fuerzas. En el experimento de física mecánica del día sábado estuvimos experimentando con resorte. Estuvimos experimentando cómo el resorte mediante distintos pesos se va estirando cada vez más y su alargamiento aumenta. Las leyes de la fuerza, o más bien conocidas como las leyes de Newton, son muy importantes, primordiales y esenciales para la física. Estas nos ayudan a entender cómo funciona nuestro mundo alrededor nuestro. Y son tres. La primera ley de Newton es la ley de inercia, que nos dice que un objeto en reposo tiende a permanecer en reposo y un objeto en movimiento tiende a permanecer en movimiento con la misma velocidad y la misma dirección, a menos que una fuerza externa actúe sobre él. La segunda ley nos habla de la ley de la fuerza y la aceleración. Esta ley nos dice que la fuerza aplicada a un objeto es igual a la masa del objeto multiplicada por su aceleración. Esto nos tendría que dar una fórmula que es F igual m multiplicado por a. Esta ley establece cómo la fuerza cambia la velocidad de un objeto. La tercera ley de Newton es la ley de la acción y reacción, que por cada acción hay una reacción igual y opuesta. Esto significa que si un objeto A ejerce una fuerza sobre un objeto B, el objeto B ejercerá una fuerza igual pero en sentido contrario sobre el objeto A. Estas leyes son fundamentales para entender el comportamiento de los objetos en movimiento y son la base de la mecánica clásica. En el laboratorio de la sede principal de la Guajira, nosotros pudimos apreciar de manera práctica y sencilla aquellos experimentos para tomar en cuenta la ley de las fuerzas y la ley de Hooke, tomando todos aquellos aparatos inconvenientes donde nos muestra que la ley de la fuerza no solamente tiene que ver con las fuerzas que se ponen en el objeto, sino también en el ángulo que éste tiene para llegar a cero o a un punto claro. Y la ley de Hooke, en donde cada peso varía de manera práctica el resultado final. El viaje del sábado fue muy interesante porque en ese viaje pudimos ver cómo se comportan las fuerzas dependiendo del peso de peso o masa que se le ejerza. También pudimos manejar lo que era fuerzas con resortes y con una fuerza externa como es la gravedad. Entonces es algo muy interesante, algo muy bacano porque tenemos una experiencia y me pareció muy interesante el evento del sábado.